que ahora nos va a presentar la doctora Georgina Barraza Carvajal, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, y va a ser presentada por Ana Tsutsumi, porque ella fue la que nos hizo favor de traernos a Georgina. Ana, te cedo la Bueno, palabra, por favor. ¿se me oyen? Bueno, pues buenos días a todos y todas. Es un gustazo porque además Georgina lo sabe. Los tiempos coinciden y entonces volvimos a trabajar juntas en esto. La doctora Georgina Barraza tiene la licenciatura y la maestría, la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM, la maestría en Lingüística Hispánica y el doctorado en Lingüística por la UNAM. También es maestra en Lexicografía Hispánica por la Asociación de Academias de la Lengua Española y es asesora de gramática en la Academia Mexicana de la Lengua y profesora de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras. Tiene más de 20 años de experiencia docente. En los sectores públicos y privados ha llevado a cabo talleres enfocados en comunicación no verbal y expresión facial de las emociones. Obtuvo un certificado internacional en codificación facial de emociones por parte de Freitas Magallanes, perdón, la pronunciación Group. Formó parte del proyecto Diógenes de México, programa de formación de expertos de élite en la detección de mentiras y evaluación de la verdad. Asimismo, participó en el Seminario Internacional Evaluación de la Credibilidad Cognitiva basada en la ciencia a cargo del doctor Albert Birch y la doctora Sharon Leal, y en el Seminario Internacional Entrevista Cognitiva. Es codirectora de la revista Nuevas Glosas, Estudios de Lingüística y Literatura de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y forma parte del comité académico también de la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas. Y es responsable académica del proyecto PAPIME, Innovación de Recursos Digitales, un modelo híbrido de enseñanza-aprendizaje de filología hispánica. Pues ya bien, le reduje el CV, pero pues es un gusto tenerla aquí. Realmente es una de las académicas que conozco, muy honesta, muy respetable en la comunidad y además súper trabajadora. O sea, si alguien se acerca y pregunta por ella, siempre van a decir que es una mujer extremadamente trabajadora, muy justa. Tiene un grupo de estudiantes que siempre no la alaba, sino dice qué bueno ha tenido, qué bien y qué generosidad ha sido que sea su profesora. Entonces, bueno, yo no puedo decir más que cosas muy buenas y me da gusto tenerla aquí. Entonces ya le cedo la palabra a Gior. Ay, muchas gracias, Ana. No, el placer es mío, en primer lugar, por que seas mi corresponsable de Papime, porque eres mi ancla para que no, para que todo marche bien. Y también me da muchísimo gusto que volvamos a trabajar juntas. Y sobre todo, precisamente por ese trabajo juntas es que estoy aquí, entonces estoy muy agradecida con ustedes, con Vero, contigo, en que hayan pensado en que una charla de lo que me dedico y lo que me apasiona les pueda servir para el ejercicio docente. Yo les cuento un poco lo que me pasó porque probablemente como egresados y egresadas tengan una experiencia similar. Nadie nos dice que una vez egresados y que terminamos nuestra tesis y estamos todos relucientes licenciados, la verdad la vida laboral no es fácil. Entonces, muchas veces lo que tenemos que hacer después es, bueno, pues voy a hacer la maestría, pues tengo beca, le echo ganas y así tengo otro grado más, porque siempre te dicen, yo desde que estaba en prepa, no, es que pues con prepa no, a ti te va a dar trabajo. Ok, la licenciatura. No, con licenciatura nadie te va a dar trabajo. No, pues con maestría, pues todos tienen maestría, ¿no? Y dices, y así vas yendo y dices, no, pues es que en ninguna versión me van a dar trabajo, ¿no? Y mucho menos, por ejemplo, en nuestra área, las salidas laborales parece estar muy restringida, que es investigación, docencia o el ámbito editorial. Esas tres ramas en general, aunque podemos hacer muchísimo más. Y no nos dicen qué hacer, cómo hacer, y pensamos que efectivamente esas son nuestras salidas. Cuando me di cuenta que no había plazas en la UNAM, que eso tampoco nos dicen para hacer investigación, y tampoco docencia eran fáciles de conseguir, yo hice 3 pruebas distintas para ver si me admitían, 3 y media, porque en una ni siquiera llegué a la prueba. Me decidí hacer mi propia empresa para dar capacitación a otras empresas en comunicación. Lo que querían era redacción, ortografía, lo básico, y cuando llegué me di cuenta que el verdadero problema, efectivamente había problemas en lingüística,
pero que el problema fundamental era en lo que se comunicaba cuando no decían nada, en cómo decían lo que decían. Y esos problemas llevaban a conflictos graves en las organizaciones de pérdida económica, pero también de pérdida de recursos humanos. Entonces empecé a informarme por mi cuenta sobre qué era lo que mal llaman lenguaje no verbal y empecé a buscar todo lo habido y por haber y fue así como empecé una formación adicional que me llevó a la codificación facial de emociones. Después me llevó a la evaluación del discurso para identificar discursos falaces y en la actualidad estoy enganchadísima con la violencia moral. Cómo es que se agrede y se acosa constantemente a una persona a través no de una agresión física, sino básicamente de lo que decimos con y sin palabras. Entonces, en este momento me apasiona un montón. Me sirve mucho la formación en lingüística que tengo porque lo puedo vincular lo que no hacen los psicólogos, trato de vincularlo y al mismo tiempo también, ya también le compartí a Ana mi experiencia extraordinaria en el área de neurociencias. Entonces, la parte de neurociencias también me ha servido muchísimo, ha sido un descubrimiento para mí para entender un poquito más de la conducta humana. Entonces, desde esa perspectiva, desde mi propia experiencia, creo que la comunicación no verbal es fundamental para cualquier ámbito al que ustedes vayan dirigidos y dirigidas. Es decir, si se van a ir a capacitación para adultos, capacitación a empresas, no como alfabetización para adultos, sino capacitación para equipos de trabajo en empresas, como fue mi caso durante unos años, si se van a ir a la docencia para cómo se van a comunicar con sus estudiantes, porque eso, como lo estábamos platicando hace un momento, pues lo hacemos o lo hacíamos como Dios nos daba a entender, como nos había gustado que nos trataran a nosotros, como estamos tratando de imitar un poco el estilo del maestro que más admiramos y resulta que después nos damos cuenta que nuestro maestro pues no es el mejor ejemplo a seguir en cuanto a cómo establece o si establecía empatía con su alumnado, ¿no? Porque también procedemos de sistemas que hasta antes eran muy estrechos y que estábamos acostumbrados a mucho maltrato por parte del profesor. Es un sistema donde se cree que la letra con sangre entra y que si no sufre, entonces no vale el aprendizaje. Y creo que eso ha estado cambiando y también debe haber estrategias que aprendamos para ver cómo le llegamos mejor a nuestro público. Entonces, en cualquier sentido, la comunicación no verbal espero que les sirva o que les resulte tan interesante como a mí. Por favor, voy a estar presentando y cuando presento ya no veo casi cámaras porque hay veces que tengo que quitar todas las cámaras para ver la presentación. Entonces les pediría que en el momento en que tengan una duda o un comentario, por favor me detengan, activen el micrófono o levanten la manita digital. El chat no le hago mucho caso cuando estoy en pantalla completa porque me tengo que meter al chat, luego regresar, se me mueve el coágulo y pues ya no sé en qué iba. Entonces, porfa, deténganme en cuanto tengan duda o comentario y lo solucionamos, ¿vale? Antes de empezar con comunicación no verbal, quiero dar información básica, así básica, muy, muy general sobre la estructura del cerebro porque nos va a servir muchísimo para entender por qué importa la comunicación no verbal si nosotros nos consideramos seres superiores en comparación con otros animales y nos comunicamos a través del lenguaje y pareciera que el material lingüístico es el más importante o el que pesa más al momento de dialogar con otra persona o de transmitir un mensaje. Sí, gracias, Vero. Sí, porfa. Si tienen algún comentario y no tienen micro, hay que nos lo escriban y me echan la mano con el chat. Entonces, yo no sé qué clases de prepa tuvieron ustedes, porque ya han cambiado mucho los programas, pero cuando a mí me enseñaron biología en el año 1 caña, por supuesto, todavía se utilizaba mucho esta teoría, la llamada teoría del cerebro triuno o triúnico, postulada por MacLean,
en la que se afirmaba que el cerebro estaba estructurado en 3 grandes compartimentos y esos compartimentos representaban incluso la evolución filogenética del cerebro. De manera que el cerebro más pequeñito el compartimento más central y más profundo del cerebro era compartido por los animales con mucho más, con funciones básicas para la sobrevivencia, ¿no? Todos los animales compartían este tipo de estructura cerebral y conforme iban evolucionando las especies, iba transformándose el cerebro y evolucionando. Esta teoría, como les decía, estuvo muy en boga el siglo pasado y como les decía, postulaba que el cerebro se dividía en 3 compartimentos claramente diferenciados que evidenciaban la evolución filogenética, particularmente la del ser humano, pero además de eso, esos 3 compartimentos se dedicaban a tareas claramente diferenciadas entre sí y separadas. Entonces, piensen, les traje una imagen con 3 partes, que esta sería la parte a la que se le llama cerebro reptiliano, que es el cerebro básico. Pues se le llama cerebro reptiliano porque también los cocodrilos, los reptiles en general tienen este tipo de cerebro. Después, en una evolución siguiente, me estoy dando cuenta que no tengo mi puntero láser, perdón. Este sería el cerebro reptiliano. Después, la siguiente etapa de evolución del cerebro sería el sistema límbico y finalmente el neocórtex, que está asociado más a desarrollos cerebrales posteriores. El complejo R o cerebro reptiliano sería, desde esta postura teórica, el compartimento más primitivo del cerebro. Se consideraba que se encargaba del comportamiento instintivo y de funciones autonómicas, como por ejemplo respirar o incluso el deseo sexual, la digestión. Estas actividades que nosotros no controlamos ni decidimos cuándo se llevan a cabo, no decimos, por ejemplo, llevo 3 días sin respirar, se me había olvidado, espérame, déjame respirar. Esas actividades, esas tareas las llevaría a cabo el cerebro reptiliano. Después, en esta teoría, el sistema límbico estaría encargado de regular emociones, la memoria y básicamente las relaciones sociales. Es como el sistema emocional, ¿no? Y finalmente el neocórtex o córtex es la parte del cerebro más reciente en la evolución, es compartida por otros mamíferos, no solamente el ser humano la presenta, y es responsable de funciones cognitivas superiores en el caso del ser humano, como el lenguaje, la abstracción, la planificación y el razonamiento. Esta teoría, donde incluso gráficamente se puede reconocer la diferencia cerebral en comparación con otros animales, también nos habla un poco de la noción incluso filosófica que se tiene alrededor del ser humano. Filosófica, antropológica, incluso me atrevería a decir que incluso en ciertos acercamientos lingüísticos sobre el puesto del ser humano en comparación con otros animales. Creemos que por nuestra capacidad de lenguaje, por poseer una lengua natural que es sumamente compleja, que es el sistema de comunicación animal más especializado que conocemos y que nos permite manifestar abstracciones, las abstracciones que son producto de nuestro sistema cognitivo, somos superiores a otros animales y que además de todo es tan poderosa esa diferencia que incluso la capacidad de abstracción y de reflexión y de razonamiento puede superar o puede inhibir las otras habilidades que tienen los otros niveles. Es decir, nuestra capacidad de razonamiento, por ejemplo, puede controlar nuestras emociones. Si nosotros razonamos sobre lo que experimentamos, podemos controlarlo. Y eso ya se descubrió que no es cierto, que incluso las emociones
permean las decisiones que suponemos que son racionales. Y precisamente por eso les hablo del cerebro, cuando vamos a terminar hablando de comunicación no verbal. Ahora les explico cómo funciona el asunto, ¿sale? Tengo la mala maña de cada diapositiva decir si hay dudas o comentarios, pero ya saben que porfa, si tienen alguna duda, deténganme y me regreso o lo vuelvo a explicar, ¿vale? Como les decía, en la realidad esta teoría ya ha quedado descartada y si bien es cierto que esta es la estructura cerebral, la arquitectura que tiene nuestro cerebro, se ha descubierto que estos 3 niveles propuestos por MacLean en realidad tienen intercomunicación y que hay zonas, seguramente habrán escuchado que hay zonas del cerebro que se activan, ¿no? Así como dicen que el hemisferio izquierdo se dedica a determinadas tareas y el hemisferio derecho a otras, también habrán se ha descubierto que no es tanto que los 2 hemisferios se separen, sino más bien que dependiendo de la tarea que esté ejecutando en este caso el ser humano, va a haber distintas zonas del cerebro que se activen, es decir, donde haya más oxígeno. ¿Cómo es que decimos que hay activación cerebral? Se ve una resonancia magnética y vemos que hay zonas que se prenden, literalmente en la resonancia se prenden. Esos foquitos que vemos, en realidad lo que están detectando es que hay más cantidad de oxígeno en esa zona del cerebro. ¿Por qué? ¿Y cómo creemos que se activan? ¿O por qué afirmamos que se activan? Porque en la zona donde el oxígeno es necesario para que haya comunicación entre neuronas. Entonces, a mayor cantidad de oxígeno, eso nos está indicando que las neuronas se están comunicando. Se ha descubierto en la actualidad que cuando se lleva a cabo, el organismo recibe un estímulo, no solamente el sistema límbico se activa o el complejo o el cerebro reptiliano se activa o el neocórtex se activa, sino que hay distintas capas en distintos niveles del cerebro que se activan al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, por lo tanto, más bien la relación tendría que ser siempre entre los sistemas. Y cada vez que recibo un estímulo, vamos a responder de distinta manera o nuestro cerebro responderá de distinta manera y se activarán distintas zonas. Ok. ¿Por qué me importa la emoción? Porque la emoción hasta el momento, bueno, hasta principios del siglo XXI, se había descartado o no se había prestado tanta atención a cómo la emoción podía influir sobre esta toma de decisiones que nosotros creemos que son racionales. Entonces tengo que explicar más o menos cómo es que nosotros procesamos a nivel cerebral las emociones. Para que nosotros podamos experimentar una emoción, primero tenemos que tener 2 etapas previas que en realidad son paralelas, pero me conviene explicarlas como previas para que se entienda más cómo es que importan las emociones en la toma de decisiones. Para que nosotros podamos experimentar una emoción, primero tenemos que tener un aparato que sea el sensor de los estímulos que me rodean. Es decir, si yo no tuviera una lengua que es capaz de determinar si un líquido está frío o caliente, yo podría consumir el líquido y no tendría ni idea no podría percibirlo y por tanto experimentar no solamente el fenómeno de percepción, sino también la sensación y finalmente como resultado tener una emoción al respecto. Porque soy un organismo que siente, que percibe y que siente, es que después puedo tener una emoción respecto a lo que primero percibí, luego sentí y finalmente se tradujo en una emoción, ¿vale? Entonces tengo que tener sensación y percepción para después tener emoción. ¿Cómo es que se procesa esta emoción en el cerebro? Las emociones tienen una expresión fisiológica, es decir, cuando yo estoy contento, incluso pues, hay hasta expresiones de estoy verde del coraje o negro del coraje o rojo de la ira.
tenemos manifestaciones fisiológicas cuando experimentamos una emoción. Cuando sentimos miedo, por ejemplo, nos sentimos fríos, nos duelen los brazos, hay veces que perdemos fuerza incluso en las piernas y brazos, sudamos, nos late muy rápido el corazón. Y también al mismo tiempo no solamente tenemos una expresión fisiológica de esa emoción, sino que también tenemos una respuesta cognitiva a los estímulos que recibe nuestro cerebro, la cual se manifiesta también a través de nuestras actitudes. ¿Cómo es que funciona? Les voy a dibujar, les voy a poner un esquemita muy básico, muy esquemático, porque no es que vayan, que haya una diferencia temporal tal que me permita muchas veces diferenciar un paso del otro, pero les voy a dar el esquema para que lo entiendan en términos generales. Nosotros tenemos siempre alrededor estímulos. Todo lo que está a nuestro alrededor es un estímulo. Sin embargo, nuestro cerebro tiene que hacer una selección de los estímulos que verdaderamente va a procesar, porque al haber tantos, podemos distraer fácilmente nuestra atención. Cuando un estímulo es relevante, nuestro cerebro tiende a dedicarle toda la atención a ese estímulo y por tanto desatender los demás. Si nuestro cerebro no hiciera esa selección y se fuera y su atención y la atención se nos fuera a todos los estímulos que percibimos, los que son verdaderamente relevantes, los que ponen en peligro nuestra vida, no los atenderíamos y ya estaríamos muertos. Por eso es que nuestro cerebro tiene que actuar de manera muy rápida y reconocer qué estímulos son relevantes. Entonces, supongamos que en este recuadro a gris, este estímulo es relevante. ¿Qué pasa? Nuestro cerebro primero lo hace una evaluación y una selección que pasa por el tálamo, después el hipotálamo, y a partir de este procesamiento entre tálamo e hipotálamo es que se da una respuesta fisiológica a la que consideramos una respuesta emocional. ¿Vale? ¿Qué hace el tálamo y el hipotálamo? A ver, tanto el tálamo como el hipotálamo son conocidas como estaciones de relevo, es decir, llega la información como impulso eléctrico entre neuronas, lo interpreta el tálamo y se procesa toda la información sensorial que le llega al cerebro, menos la olfativa. La información olfativa llega directamente al cerebro, no pasa por el tálamo, precisamente por el bulbo olfativo, que es el que está pegadito al cerebro. Por eso es que, por ejemplo, cuando nos tocó madera, iba a decirnos, la gente se contagia de COVID. Un síntoma neurológico es la pérdida del olfato. No perdemos el olfato porque estén dañados los pulmones, sino porque las conexiones entre las neuronas olfativas se han perdido por la inflamación que provoca el virus. Entonces, esta información, la información olfativa llega directamente al cerebro, las demás sí pasan por el tálamo. ¿Qué hace el tálamo? El tálamo es una especie de portero de un edificio, donde dice, a ver, tú sí pasas, tú no pasas. No me importa para qué vienes aquí, pero nada más mi chamba es saber si tú puedes pasar o no puedes pasar. Es decir, si eres relevante o no eres relevante. Si pasa como un estímulo relevante, el hipotálamo lo que hace como segunda estación de relevo es encargarse de la expresión fisiológica de la emoción, es decir, interpretar de alguna manera ese estímulo y a partir de esa interpretación provocar una determinada manifestación fisiológica. El hipotálamo también se encarga, por ejemplo, de la regulación de la temperatura, de los mensajes que nos llegan cuando nos reconocemos que tenemos sed o que tenemos hambre, él es el que se encarga de decir, a ver, no es sed, es hambre, o no es hambre, es sed. Entonces, una vez que el tálamo dice, esta información es relevante, el hipotálamo se dedica a codificar o manifestar e interpretar ese estímulo que nos llegó al cerebro. Se manifiesta a través también, por supuesto, de emociones. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, estamos sentados donde estemos y de repente en nuestro escritorio vemos que algo como de este tamaño, medio redondo y negro, atraviesa corriendo el escritorio, pues por supuesto que nos levantamos y gritamos porque no esperamos sabemos que algún tipo de animal está ahí que no debiera estar. Esa reacción
incontrolable se lleva a cabo gracias a que el tálamo reconoció el estímulo y que lo reconoció como pertinente y que el hipotálamo reaccionó en consecuencia. Por tanto, vamos a tener una respuesta fisiológica emocional. Sin embargo, no solamente se queda en el sistema límbico, es decir, en la manifestación de emociones, sino que también la información pasa al córtex. Y cuando llega al córtex, también se manifiesta ese mismo estímulo como sí una respuesta fisiológica emocional, pero también como una respuesta cognitiva, a la que daremos la etiqueta de actitud. Es decir, tenemos una actitud ante el estímulo. No solamente brincamos y nos separamos, sino incluso podemos irnos del lugar o buscar el DDT para matar al bicho o ponernos a gritar. Esas actitudes que tenemos ante los estímulos son resultados de que también hay activación en el neocórtex, ¿vale? Para que todo este proceso que se ve muy largo y que ya me tardé un rato en contar, sea útil para nosotros y nos permita sobrevivir como especie, se tiene que dar en cuestión de milisegundos. Entonces, resulta que incluso la experimentación de emociones, la reacción e incluso mi primera actitud respecto a un estímulo se da antes de que pueda pronunciar una palabra. Y eso ya lo hace mi cerebro de manera automática. Pregunta Ana, ¿y la memoria cómo actúa? Ok, en mi siguiente página me voy a ir a la memoria porque tenemos distintos tipos de memoria. No me voy a dedicar aquí a todos los tipos de memoria que hay. La memoria, lo que en general conocemos como memoria es un proceso, una capacidad bastante volátil. Nosotros conforme vamos experimentando e incluso volviendo a narrar las experiencias que recordamos, las volvemos a construir y modificamos. Eso es bien interesante. Podemos agregar detalles que no recordábamos en un primer momento, o podemos agregar detalles que ni siquiera existían en la realidad, pero que nosotros creemos que tendrían que estar, porque nuestro cerebro también es buenísimo, porque va llenando los huecos que nuestra historia tiene con lo que le parecería lógico, y ni siquiera nos damos cuenta de que es un tipo pues de mentira, un juego que nos está haciendo el cerebro para completar la información y que la historia quede lo suficientemente estable. Hay otro tipo de memoria que es esta que tiene el cerebro a partir de las experiencias que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida. Y esto es importantísimo, por lo que les decía cuando les explicaba, bueno, es que a nosotros no nos enseñan a ser profesores. Los que primero lo lamentan son nuestros propios alumnos y todo el sistema que, como les decía, pues hasta hace no muchos años era un sistema de maltrato donde el profesor era la figura de autoridad e incluso maltrataba, pues a mi mamá seguramente le tocaron gizazos, a mí nada más maltrato verbal, pero incluso los maestros hasta hace unos 30, 40 años podían creer que tenían derecho de golpear a un alumno. Entonces, todas esas experiencias, las primeras experiencias se van fijando en el cerebro de manera que el tálamo ya no actúa de manera tan virgen. Si yo, por ejemplo, tengo a un niño que es golpeado por su primer profesor, por el de kinder, cuando llegue a primaria y se haya deshecho del profesor de kinder y vea y llegue un profesor o una profesora y le diga, hola, soy tu nueva profesora, sin que haya hecho nada la pobre profesora, el cerebro de ese niño va a reaccionar a partir de las experiencias previas que tiene con estímulos semejantes, es decir, con sus profesores previos. Por eso es tan importante estas primeras experiencias. Y es así como actúa la memoria. Van guardando para que sea mucho más rápido el proceso de interpretación del cerebro. El cerebro tiene que guardar información sobre las experiencias previas. Y solamente así nos salvamos como especie. Pero no sé si resolví la duda. Ahí luego me dicen si sí o si no. Y si no, me sigo. Para demostrarles esto que les acabo de mencionar en la diapositiva anterior, les traje una resonancia magnética de un cerebro cuando el ser humano experimenta miedo. Como verán aquí,
sobre todo me interesa esta imagen y esta también, porque como verán, yo les dije, esta es la parte del cerebro reptiliano, este es el sistema límbico y esta es la zona más evolucionada, la que supuestamente nos hace seres racionales, esa. Cuando nosotros experimentamos miedo, como verán, y esta es la parte prefrontal del cerebro, toda esta parte todas estas partes del cerebro se activan. No es verdad que cuando yo experimento una emoción, solamente se activa el sistema límbico o solamente se active el cerebro reptiliano, que es el que me permite sobrevivir ante cualquier estímulo, y ya, sino que se activa todo el cerebro. Por tanto, podemos afirmar que incluso para la toma de decisiones que nosotros llamamos racionales, en el fondo también hay activación de otros niveles y esos otros niveles implican necesariamente la experimentación de emociones. Al respecto. Ya prometo que esta es la última de neurociencia que tienen aquí. Me importa muchísimo y asociado con la pregunta que hace un momento hacía Ana, la hipótesis del marcador somático. Les recomiendo muchísimo, muchísimo todo lo que puedan leer de Antonio Damasio, que es el señor de la foto. Es un neurocientífico, pero además de todo, hace difusión de la ciencia de manera extraordinaria. Entonces, todos los libros que puedan leer de él, está En busca de Spinoza, El error de Descartes, por aquí tengo un montón más, y El cerebro creó al hombre, y por ahí tengo La sensación de lo que ocurre. Todos los que lean de Antonio Damasio es extraordinario. ¿Qué afirma Damasio? Que la toma de decisiones es un proceso guiado por las reacciones emocionales subjetivas y somáticas que se traducen en reacciones musculares, neuroendocrinas y neurofisiológicas. A ver, en cristiano. Al cerebro le llega un estímulo que tiene que procesar en milisegundos para que podamos sobrevivir. Y ese estímulo se va a manifestar a través de emociones que yo ni siquiera sé por qué estoy experimentando. No puedo racionalizar las emociones porque racionalizarlas me llevaría mucho tiempo y me moriría. Se va a manifestar a través del cuerpo, a través de reacciones musculares, como por ejemplo que me contraiga cuando tengo miedo. Neuroendocrinas porque voy a generar neurotransmisores, voy a generar químicos dependiendo de la reacción que haya tenido, o más bien del estímulo que haya recibido, y neurofisiológicas, como por ejemplo voy a empezar a sudar, mi corazón va a empezar a latir más rápidamente, me voy a poner pálido, me van a doler los brazos, etcétera. O voy a sonreír, incluso sonreír también es una reacción neurofisiológica. Ante estímulos semejantes a aquellos previamente experimentados y que como resultado de haberlos experimentado están asociados a emociones particulares, la corteza prefrontal, esta parte de adelante del cerebro, particularmente la zona ventromedial, marca el estímulo como más o menos placentero. Y a partir de ese marcaje es que el cerebro ya empieza a tomar decisiones. La zona prefrontal es la dedicada a tomar decisiones. Una vez que mi cerebro dijo, a ver, este estímulo ya me provocó una sensación, una reacción muscular, neuroendocrina y neurofisiológica, ¿es placentero o no es placentero? Y a partir de si eso no es placentero, yo voy a reaccionar en consecuencia. Y mis reacciones pueden ser movimientos corporales, expresiones faciales, actitudes, cambios de tono de voz, incluso hasta la selección de determinado tipo de palabras o de discurso va a estar asociada a la experiencia previa o al marcaje que hizo mi cerebro. Y eso yo no lo alcanzo a reconocer porque mi cerebro lo hace antes de que incluso yo reflexione sobre el estímulo. Les traje un dibujito nada más para que vieran cuál era la corteza prefrontal. Aquí está. Esa es la zona que va a terminar marcando los estímulos para la toma de decisiones. ¿Qué pasa? Que el proceso cerebral que decodifica estos estímulos toma unos cuantos milisegundos. Y esta primera percepción se conoce como juicio intuitivo.
El juicio intuitivo es duradero y sigue influyendo sobre nosotros, incluso cuando conforme pasa el tiempo conocemos más a las personas y consideramos que una persona es un estímulo. Entonces, por ejemplo, a este juicio intuitivo que permanece a lo largo del tiempo se le conoce como efecto de primacía. Por ejemplo, si yo tenía una tía que se pintaba el pelo de rojo, china, medianona de cuerpo, pues piensen ustedes, no me vamos a poner la flaca, pintada de rojo, reconóceme que aquí estoy, que cada vez que llegaba me pellizcaba, así me pellizcaba para regañarme y me metía el pellizco. Cuando yo sea adulto y de repente entro a un elevador, se abre la puerta y veo a una mujer más o menos de la edad de mi tía cuando me metía los pellizcos, china, con un rojo que no se puede ni siquiera evitar ver, delgada, mi cerebro va a reaccionar en consecuencia aunque no sea el mismo estímulo. Porque toda la información visual que le está llegando, en este caso solamente visual, lo asocia a una experiencia previa que ya tenía guardada y por tanto va a haber una toma de decisiones. Resulta que esa china del elevador es mi siguiente jefa y yo no lo sé. Y resulta que me cae en la punta del hígado. Nada más la veo y siento esta sensación que tienen en el estómago cuando a alguien les cae mal. Esa la siento cada vez que veo a mi jefa. Y la pobrecita es un pan de Dios, nunca me ha hecho nada. Y conforme pasa el tiempo digo, pues si no es mala persona, ¿no? Pero es que cada vez que la veo no sé qué me pasa. Ese no sé qué me pasa es resultado de los marcadores somáticos de los que habla Damasio. Siempre a partir de nuestras experiencias vamos marcando los nuevos estímulos que nos llegan. Por eso es que es tan importante en la docencia intentar ser el mejor estímulo cuando conocemos a nuestros estudiantes por primera vez. Aquí hay que partir de que pues podemos intentar hacer lo mejor que podamos, pero el problema es que nuestros estudiantes, sobre todo cuando ya nos llegan en preparatoria o en licenciatura, ya tienen mucho marcaje y ya tienen muchas experiencias previas. Entonces, no necesariamente, aunque hagamos nuestro mejor intento, les vamos a caer bien a nuestros estudiantes. Y ni siquiera va a ser intencional, sino que su cerebro ya está guardando en la memoria, en este tipo particular de memoria, las experiencias previas y a partir de ahí hay una toma de decisiones. Entonces, cuando yo veo que cada vez que un alumno me pone cara de asco, digo, le estoy produciendo asco, porque esa es la interpretación que nosotros hacemos. Todos los mensajes que nosotros percibimos forzosamente son para nosotros, ¿no? Entonces, lo leemos como que yo le estoy provocando asco, entonces él también me va a provocar asco y yo le regreso la cara de asco a él y entonces él dice, pues ya ven, pues no andaba tan perdido, es que esa vieja es insoportable. Entonces se vuelve un círculo vicioso en el que tenemos que saber que cada ser humano viene con sus propios marcajes y que no necesariamente vamos a ser el mejor estímulo para esa persona y que no podemos tener control sobre ello, ni nosotros a evaluar el estímulo, ni los otros al evaluarnos a nosotros, ¿vale? También como estímulos. La toma de decisiones se origina, como ya les decía, en el córtex prefrontal, que tiene un acceso casi inmediato a la información visual. Y ha habido estudios que afirman que esta interpretación de la información visual, por eso la imagen es tan importante, le toma al cerebro la evaluación entre 100 y 150 milisegundos. En un segundo hay 1000 milisegundos, entonces es casi una décima parte de segundo lo que le toma a nuestro cerebro calificar ese estímulo. Imagínense lo rápido que actúa. Por tanto, lo que vemos tan rápido, hay veces que es muchísimo más relevante que lo que decimos con palabras. Me tengo que retirar. Hola, Bren. Cuídate mucho. Bye. Ok, entonces, en la valoración de un estímulo, en mayor o menor medida, todas las personas presentamos un sesgo cognitivo, por lo tanto, debido a nuestros propios marcadores somáticos. Y aquí me interesa remarcar la palabra valoración, porque efectivamente lo que hace nuestro cerebro no es evaluar
un estímulo, sino valorarlo. Cuando nosotros valoramos, le damos la etiqueta de bueno, malo, agradable, desagradable, positivo, negativo. Cuando nosotros estamos evaluando un estímulo de manera mucho más racional, estamos determinando cuáles son todas sus características y solamente describiendo un determinado estímulo. Nuestro cerebro no actúa así de manera normal. Lo que hace es valorar para salvarnos la vida, ¿vale? Entonces, los marcadores somáticos van a ser fundamentales y la lectura tan rápida que hace el cerebro de los estímulos visuales también lo es. Y es precisamente por eso, o a partir de lo que les he contado ahorita, es por eso que me importa mucho la comunicación no verbal. Porque la comunicación no verbal puede ser más rápida que la comunicación verbal, porque hay contracciones musculares que nuestro cerebro alcanza a reconocer, aunque nosotros no lo hagamos de manera consciente, y que interpreta. Y a partir de esa interpretación es que toma una decisión, toma una actitud sobre cómo se va a comunicar con los demás y va a reaccionar en consecuencia en todo el sistema en el que está interactuando. Está avanzando tu diapositiva, Georg. ¿Ya avanzó? No, ¿Dónde me estamos quedé? con Antonio Damasio. Me quedé con Antonio Damasio. A ver, Sí, yo no déjenme te quise regresar. interrumpir. No, Perdón. déjenme detener mi otra vez, porque yo sí le estoy viendo avanzar. ¿Ya ven todo, Antonio Damasio? Ya. Ok, sí. Y ahora me paso a mis milisegundos, mi efecto de primacía, mi valoración. ¿Ahora sí? Sí. Ok, perfecto. Vale. Bueno, entonces, partamos ahora de que todo mensaje, nos han enseñado en lingüística que todo signo lingüístico, la suma de la imagen acústica y el contenido es lo que nos permite, es lo que llamamos signo lingüístico o significado, que el significado es la suma de las dos partes. En un mensaje emitido por cualquier ser humano, el significado es el resultado de la interpretación de un conjunto de estímulos percibidos por parte del receptor de ese mensaje. Y aquí me importa muchísimo recalcar que estos estímulos son de muy diversa índole, no solamente lingüísticos o incluso paralingüísticos, porque si han tenido clases de lingüística, pues también nos enseñan que lo lingüístico es importante, pero que también lo paralingüístico. Aquí hay otra información que estamos omitiendo, que es precisamente lo no lingüístico. Les voy a dar les estoy enseñando una tabla de pastel, resultado de una investigación que hizo Albert Mehrabian, que es un psicólogo, que publicó en 1971 sobre cómo es que los seres humanos le damos importancia a un mensaje, cuál es la parte en la que prestamos más atención y la que nos permite darle significado al mensaje. Esta tablita es la que generalmente venden cuando les quieren vender cursos de comunicación, de imagen, de comunicación no verbal o de lenguaje no verbal y de imagen, o incluso en publicidad cuando les quieren vender algún producto. Les dicen que la importancia de un mensaje, el 93% de esa importancia está dada en lo no verbal. Y por tanto, entonces tenemos que prestar muchísima atención a lo que no está diciendo la persona, sino a cómo lo está diciendo. Esto no lo dijo así Mehrabian, y ha tratado, pueden buscar la página de Mehrabian, ha dedicado muchos años a tratar de explicar y a convencer de que eso no era lo que estaba diciendo su investigación. ¿Qué descubrió Mehrabian? Que cuando un ser humano en la interacción con otro, hay de por medio en esa interacción algún tipo de sentimiento o expectativa respecto a lo que está a la información que va a recibir de su interlocutor o a lo que él está diciendo, o de lo que él está diciendo, perdón, va a ponerle mayor atención a la información que no es lingüística. En primer lugar, va a poner más atención a la información no lingüística expresada a través de expresiones faciales, de movimiento corporal, de cercanía o de lejanía. Después, en el 38%
de importancia del mensaje al contenido paralingüístico y finalmente al mensaje. Les doy un ejemplo. Es un video muy famoso de cómo se explica la regla Meravia. Es, llega un niño y le dice a la mamá, mamá, ¿me compras un perrito? Mira, es que qué perrito tan bonito tiene mi amigo. ¿Me compras uno a mí? Y entonces la mamá lo que hace es voltearse, sigue lavando los platos y le dice, sí, ajá. Ahí, aunque la mamá dijo sí y dijo ajá, el niño entiende perfectamente que es un no, pero le da significado al mensaje no a partir del contenido lingüístico, sino todo a lo que hay alrededor, que se haya girado, que no haya hecho contacto visual, que alcanzó a ver que su cerebro alcanzó a ver una cara de desprecio, el tono de voz con el que le dijo el ajá o el sí, y todo eso suma para darle significado al mensaje. En esos contextos fue que Meravian dijo que el hablante le daba más peso a lo no lingüístico que a lo lingüístico, pero no en todos los mensajes resulta igual, ¿vale? Ok, ¿dudas? Les voy a poner aquí los 10 canales de comunicación que se han propuesto para hacer el análisis. Es la propuesta más específica que he encontrado sobre canales de comunicación para ver cómo influyen en el reconocimiento y la generación e interpretación de un discurso. El lingüístico, pues ya lo conocemos, a partir de palabras. El paralingüístico, tono, velocidad, entonación, volumen, etcétera. El rostro, que serían contracciones faciales exclusivamente de la barbilla hacia arriba. El cuerpo, que es movimientos que van del cuello hacia abajo. La postura, que tiene que ver cómo se coloca el cuerpo, no cómo se mueve. Y aquí abajo, la proxémica, que es la parte del análisis que se dedica a las distancias que se generan entre interlocutores. La áptica, que se dedica al contacto que pueden o no hacer los integrantes de un evento comunicativo de su entorno o entre ellos mismos. La oculésica, que se dedica a la conducta ocular de los individuos. La fisiología, que se dedica precisamente a todas las manifestaciones de las que ya hablamos, todas aquellas manifestaciones fisiológicas a partir de la interacción con otro individuo. Y la apariencia, que la apariencia es cómo se ve el hablante con el que estoy interactuando. Como seguramente no nos va a alcanzar el tiempo, intentaré ser lo más rápida posible en la hora que me resta y, por supuesto, si no fue totalmente aburrido y quieren tener otra sesión, estoy en la mejor disposición de que sigamos y que pues, podamos organizar algo ya más enfocado a su experiencia docente. Estoy también a su disposición, así que no se preocupen. Hoy me quiero quedar intentaré, que lo dudo, pero hoy me quiero quedar con rostro, cómo es que se interpretan los mensajes del rostro y cómo es que se codifican. Y si pudiera, con estos 3 niveles, proxémica, áptica y oculésica, porque estos 3 niveles están sumamente entrelazados. Entonces es importante separarlos y después podemos hablar de los demás. Con lingüística y paralingüística creo que tienen suficiente formación, ustedes me corregirán, a lo largo de la carrera como para que yo abone algo más, pero pues también, por supuesto, podemos hablar de lo lingüístico y lo paralingüístico. La apariencia por sí misma es un curso que podría ser, que no la quiero vender, pero es muy conveniente. La imagen física que voy a proyectar en mi público, en este caso estudiantes, va a ser muy importante también para la reacción que pueda tener sobre ellos o cualquier tipo de público. Lo que pasa es que no lo puedo vender entre humanistas porque siempre se cree que la apariencia es algo banal y que no importa. Pero desde esta perspectiva, ya habiéndoles echado una hora de rollo, se imaginarán que como estímulo visual, la apariencia es fundamental para la toma de decisiones que va a ser el individuo con el cual interactúa. ¿Vale? Entonces me voy a quedar, intentaré tratar las 4, pero por lo menos nos vamos a ir con rostro. ¿Okay? Sí se está viendo todo, ¿verdad? Ok.
Nos vamos a ir con expresiones faciales. Cuando hable ahorita de expresión, me voy a dedicar solamente a contracciones musculares del rostro. ¿Qué puedo tener para la interpretación del rostro? Tengo una expresión facial esperada para una determinada circunstancia. Cuando yo digo, hola, ¿cómo están? Soy Georgina y soy su nueva profesora de lo que quieran. Yo espero que mi público interlocutor tenga una expresión. Sin embargo, una cosa es lo que espero y otra lo que el público presenta. Entonces hablaremos de expresiones esperadas versus expresiones presentadas. Hay una posibilidad, la que no exista expresión presentada. Es decir, que ante un determinado estímulo no haya ningún tipo de contracción facial. Y por tanto, aquí hay que considerar que la contracción muscular está estrechamente relacionada con la experimentación de una emoción. Y hay expresiones faciales que duran en el rostro muy poquito tiempo y hay otras que duran más. Las que duran muy poquito tiempo, y muy poquito tiempo me refiero a un cuarto de segundo en el rostro o menos, esas se conocen como microexpresiones. Esas el ser humano no las puede controlar y son reacciones inmediatas ante un determinado estímulo. Esas serían las que más pistas nos darían sobre el estado emocional, al posible estado emocional del individuo con el que estamos interactuando, pero para eso se necesita entrenamiento para alcanzar a reconocer ese cuarto de microsegundo en el que se da la contracción muscular. Si no hubiera ni siquiera microexpresiones, entonces estaríamos ante un caso patológico. No me gusta ya utilizar el término patología porque tiene una connotación negativa, pero estaríamos ante casos, por ejemplo, de psicopatía o de sociopatía. Entonces, eso espero que no los encuentren fácilmente, ¿no? Existe también la posibilidad de que haya una expresión presentada. Por tanto, se presenta una emoción. Pero aquí tengo varias opciones. Una, que la expresión presentada coincida fielmente con la expresión esperada, que además de todo, aunque no lo voy a abordar aquí, se tiene que codificar en FACS, que FACS es un método de codificación facial que se estableció hace más de 30 años para ver qué músculos se contraen y con qué intensidad, pero siguiendo FACS, si efectivamente la expresión presentada coincide fielmente con la expresión esperada. Ok, Keida, cuídate mucho. Ay. Si coincide, entonces estaremos ante un caso de veracidad. Es decir, la persona es sincera cuando está sonriendo y me dice, ay, hola, ¿cómo estás? Esa contracción muscular de felicidad o de alegría coincide con lo que yo estoy esperando, entonces es veraz. Sin embargo, también puede ser que la expresión presentada no coincida con la expresión esperada, según la misma codificación. Entonces, tengo dos posibilidades. No coincide, pero se intenta expresar lo que espera mi interlocutor de mí, entonces estaré ante un caso de simulación. Ay, oye, ¿qué crees? Voy a tener un bebé y yo odio a los bebés. Digo, ay, qué bueno, ¿no? Por supuesto que no era mi primera emoción, pero intenté más o menos simularlo, entonces por lo menos lo intenta el informante. Pero está experimentando otra emoción, eso es importante. Y después no coincide lo que se expresa, la emoción presentada no coincide y se expresa con una emoción distinta a la esperada. Entonces estaremos ante un caso de engaño. Me está intentando engañar, pero pues a lo mejor resulta que es un mal farsante. No es lo mismo que no presentar emociones, que ni siquiera cuando dicen que no presentan emociones y que es la cara de póker que me está poniendo una persona, en realidad sí puede hacer contracciones musculares, solamente que son microexpresiones y no las alcanzamos a ver, ¿vale? Entonces, en el mejor de los casos, yo estaré ante un público al que le caiga bien. Entonces, cuando le diga hola, pues me va a sonreír y me va a recibir muy bien. En uno no tan bueno, voy a estar, me ven,
pues no les caí muy bien, pues soy su maestra, es una materia obligatoria que ni siquiera quieren tomar, no saben ni por qué la están tomando, pues van a intentar sonreír. Estaría en un caso de simulación. Pero si ni siquiera intentan sonreír y me ponen una cara que no es la que estoy esperando, ahí estaría en mi peor circunstancia ante un público determinado. ¿Okay? Los rostros emocionales. Afortunada o desafortunadamente, solamente se han hasta el momento identificado 7 emociones básicas que son universales en cualquier ser humano, sin importar la cultura, la interacción, el dominio con una lengua distinta a la materna, el aislamiento o la interacción con otros individuos de distintas comunidades, por supuesto. Tenemos 7 rostros y donde hay una contracción clara. Por ejemplo, les puedo decir, pónganme cara de felicidad. Y ahorita la pueden poner o no, porque no estoy viendo la cámara, pero saben perfectamente qué cara poner cuando les digo, pongan cara de que están contentos, ¿no? Por lo menos hay contracción de las comisuras de los labios. Pongan cara de tristeza, pongan cara de enojo, pongan cara de miedo, pongan cara de sorpresa. Estas caras tienen contracciones musculares idénticas en todos los casos, en todos los seres humanos. Y entonces tengo 7 emociones, que llamaremos emociones básicas. ¿Por qué se llaman emociones básicas? Porque nos permitían o le permitían a nuestros ancestros sobrevivir en el medio natural en el que estaban, porque daban mensajes rápidos a su interlocutor que tenían que ser interpretados y a partir de ellos interactuaban. Y finalmente, porque además de permitirnos sobrevivir, son universales a todos los seres humanos. Y no solamente a los seres humanos, los animales que viven en manadas o en grupos, los primates, por ejemplo, también tienen contracciones, estas contracciones faciales. También se ha descubierto que los perros tienen estas contracciones faciales. Entonces, no es solamente un rasgo exclusivamente humano. La felicidad, el desprecio, el asco, la ira, la tristeza, la sorpresa y el miedo. Estas son las 7 emociones básicas que se expresan de la misma manera siempre. Por lo tanto, nuestro cerebro incluso se cree, desde antes de nacer se ha descubierto en investigaciones en ultrasonidos en 4ª dimensión, que los bebés a partir de la semana 24 de gestación ya sonríen. Y antes se creía que esta sonrisa era una especie de calentamiento muscular, pero que no se experimentaba la emoción. En la actualidad, después de otras investigaciones posteriores, se descubrió que efectivamente los bebés, los nonatos, experimentan emociones y que esas emociones están vinculadas con contracciones faciales. Entonces, estas contracciones faciales que identifica nuestro cerebro, incluso en microsegundos, nos da información relevante sobre el estado emocional del individuo y a partir de este estado emocional es que interactuamos. Aún cuando nosotros creemos que no lo reconocimos, ay, no me di cuenta, nuestro cerebro sí alcanzó a registrarlo. Precisamente porque es capaz de codificar o de significar un estímulo visual en menos de 150 milisegundos. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí? Ok, entonces me sigo. No necesariamente mi codificación de la felicidad es la mejor, entonces les pongo una fotografía clásica de felicidad. Creo que Barack Obama era el mejor o es la mejor persona que conozco en montar caras de felicidad que parecen naturales. Por supuesto que no siempre estaba tan feliz, pero sabía que qué cara tenía que darle al público para manifestar empatía, pero también para provocar empatía para sí mismo. ¿Okay?
Entonces, esta cara de felicidad es buenísima. La cara de felicidad natural, además de la contractura de los músculos, de las comisuras de los labios, lo importante para poner una cara de felicidad y que parezca lo más natural posible es la contracción de los músculos alrededor de los ojos, los orbiculares. Entonces, cuando sonrían, contraigan con los ojos y van a tener una extraordinaria sonrisa. Cualquiera que quiera, con el que quieran interactuar, si sonríen así, va a ser maravilloso. Nada más que cuiden no tener sonrisas coreografiadas, que no correspondan con el contexto en el que están sonriendo. Eso también puede ser contraproducente, ¿vale? Entonces, esta sería la mejor cara de felicidad. La cara de desprecio. La cara de desprecio o la contracción facial de desprecio es la única que es asimétrica en el ser humano. Es decir, solamente la mitad del rostro hace contracción facial. Y en algunos casos, mal, cuando no estamos familiarizados con estas expresiones faciales, creemos que la persona está sonriendo, que es una media sonrisa. Y no, no es media sonrisa, es una expresión facial de desprecio. Es, oye, nos tenemos que quedar, pues como no vamos a terminar, ¿qué les parece si nos quedamos hasta las 4? Bueno, esta contracción asimétrica, esa es desprecio, no es felicidad, ¿vale? Y eso es importante para todas las relaciones humanas. Bueno, asco. Esta sería una cara de asco. Y esa es muy Perdón, fácil. Georgina, ¿Qué pasó, Vero? ¿la asimetría tiene algo que ver con la forma en que interpretamos las emociones o las realidades culturales? Porque me llama la atención que sea la única asimétrica. ¿A qué te refieres? ¿A que no con los mismos estímulos reaccionamos con desprecio? No, es que justamente, bueno, creo que en general vemos que todas las emociones tienen que ver con una simetría. Y yo creo que Sí. detrás de eso, bueno, pero es una hipótesis, yo creo que detrás de eso hay también una concepción de cómo es, o sea, en la forma en que se refleja en la cara, hay una concepción en torno a cómo es la realidad emocional. Es decir, ¿por qué es asimétrico y por qué no es asimétrico una emoción? Yo creo que tiene que ver también con una codificación. Bueno, pero esta es una hipótesis mía que no tengo ni idea, ¿no? Pues o sea, simplemente se me ocurrió a partir de eso que efectivamente codificamos la forma y lo visual en función de cómo interpretamos la realidad. Y justo el hecho de la simetría y la simetría, creo que también en nuestras conductas humanas lo simétrico y lo asimétrico tiene que ver con percepciones de la realidad, pero no lo sé, o sea, no sé, me sugiere eso porque además justamente el desprecio es una expresión particularmente desdoblada, no es clara, es como, Es como una risa, pero no. ajá, no es algo que sea frontal, que sea franco, sino es justamente a medias, es una expresión a medias que no termina de ser para no expresarla tal cual frontalmente. Entonces, no sé, me surgió esa duda si se ha estudiado que las expresiones y la simetría en las expresiones tienen que ver con algo más en relación con las codificaciones culturales, las representaciones que nos hacemos del cuerpo en torno a simetría, no simetría. Yo no sé si, reflexionándolo así, creo que sería un proceso mucho más complejo de abstracción, el que me requeriría la evaluación de la realidad y posteriormente la expresión facial, y esta tendría que ser muy rápida, como para que hubiera una asociación entre la asimetría que yo expreso con la asimetría que veo y el desprecio que me provoca la realidad que estoy observando. Porque incluso también podría suceder con el asco a lo mejor, ¿no? Porque yo puedo ver algo y que me provoque mucho asco, pero por ejemplo el asco no es asimétrico. Sin embargo, no conozco ninguna investigación que haya hecho haya buscado la explicación de la asimetría en las expresiones faciales. Así que yo creo que es campo todavía no trabajado. Solamente se ha quedado en que son asimétricas. Ahora, lo cierto es que, y en apariencia, asociado a tu comentario, es muy importante, es nuestra concepción y casi veneración por la simetría, por lo que se conoce como la perfección áurea, ¿no? Entonces, tenemos una especie, de manera inconsciente, asumimos
que entre más simétrico sea algo, es más perfecto, en esta noción griega de la perfección, es simétrico, es perfecto y por tanto es bueno. Y entonces nos podemos ir con la finta, ¿no? De ahí, por ejemplo, los crímenes de cuello blanco, donde, no, pero ¿cómo crees si se veía tan bueno? Pues ¿dónde se le ve la bondad a alguien? Lo que pasa es que nos vamos con estas creencias colectivas donde atribuimos ciertos rasgos de carácter a una persona por la apariencia física que tiene. Y entre ellos, la simetría es fundamental. En algún momento, si quieren, podemos hablar de apariencia, pero hice un análisis de candidatos políticos donde veía la simetría del rostro y aunque no sea real, yo tengo que hacerle Photoshop al candidato que voy a vender para que se vea simétrico y entre más simétrico se ve, así sea una rata, voy a venderlo más y va a ser más agradable. ¿Por qué? Porque lo simétrico también tiende a ser equilibrado y entre más equilibrado sea, más estable es para mí o lo interpreto y hago la metáfora de que eso equilibrado físicamente es equilibrado moralmente. Entonces, resulta muy interesante y muy relevante para vender apariencia, dar la apariencia más equilibrada físicamente hablando, porque van a ser la metáfora mis lectores. Ahí creo que sí sería importante el asunto de la simetría. ¿Bien? Pero en este caso no te sé decir, creo que no ha habido investigación al respecto. ¿Bien? Bueno, entonces tenemos el desprecio, tenemos el asco, que es fácil, el mismo insecto negro con patas que les dije que pasaba por su escritorio, o de repente están comiendo y pasa una cucaracha donde están comiendo, o entran a un baño sucio, es la misma expresión. Incluso cuando es mucho el asco pueden llegar a enseñar los dientes, pues sería este. La ira, esta es una muy mala ira, mejor ira la tiene el niño. Y es muy fácil, hasta en niños pequeñitos podemos ver este tipo de contracciones faciales. Como les decía, son muy tempranas, me permiten, aunque no tengan la capacidad de comunicarlo con palabras, comunicarlo a través del rostro. Por eso es tan rápido y es tan útil como medio de comunicación. ¿Y qué más tengo por acá? La tristeza, que puede ser, y aquí tenemos que tener cuidado, una cosa es experimentar tristeza y otra tener cara constante de tristeza, porque resulta que la tristeza es mi contracción facial de cajón. Yo puedo tener expresiones faciales que ya van como protector de pantallas en mí y siempre es la misma contracción facial, tenga el estímulo que tenga, o cuando no, se supone que no tengo estímulos. Entonces tenemos que ser muy sensibles a qué protector de pantallas tenemos. Porque muchas veces como profesores decimos, pero pero no sé por qué les caigo tan mal si yo soy magnífica profesora, ¿no? Y entonces tengo unas contracciones en las comisuras perdón, alrededor de la nariz que solamente se puede interpretar como asco. O siempre tengo la contracción del entrecejo que solamente se puede interpretar como enojo. Y por supuesto, esa es mi expresión, mi contracción facial base, pero al mismo tiempo se está interpretando como una emoción o como un estado emocional constante en mí. Entonces a nadie le gusta tener a una maestra a la que le provoco asco o a una maestra a la que le provoco desprecio o a una maestra a la que le provoco enojo. Entonces, estas tres emociones son particularmente importantes para descartarlas, porque además de todo, estas expresiones faciales están asociadas a circunstancias violentas. Entonces, esas expresiones faciales no las queremos. Tampoco queremos tristeza, donde todo el tiempo voy a tener a un maestro que está deprimido con ganas de morirse, ¿no? Entonces, tengo que aprender a sonreír bien a mi público y también a ser consciente de cuáles son las expresiones o las contracciones faciales frecuentes en mi rostro sin que me dé cuenta. Y no necesariamente somos muy sensibles a qué caras ponemos. ¿Okay? Oye, Georg, pero Perdón. una pregunta. En el caso de efectivamente, siempre tenemos, como dices, el protector de pantalla y más ahora, ¿no? Sí. Pero se puede, vamos, si sabemos que están asociadas a las emociones y que seguramente hay marcadores somáticos, como nos has explicado, podemos entrenarlas, es decir,
no llegar al engaño o a la simulación, pero sí ser conscientes de que, así como llegamos a clase, pues no, si ando deprimida no voy a llegar, sino tener como la mejor actitud en esa hora. ¿Se puede con las expresiones faciales? Es decir, entrenamiento, ¿hay? Mira, sí se puede, no se puede con las microexpresiones, porque Eso sí, sí. la microexpresión es la reacción muscular vinculada al estímulo que recibió el cerebro, ¿no? Pero en las macroexpresiones, es decir, en las contracciones faciales que duran más de un cuarto de segundo en el rostro, ahí sí ya hay más posibilidad de control. Por ejemplo, y además de todo, sirve mucho que te grabes, que te veas al espejo, que veas fotografías tuyas. Las fotografías no tanto, porque siempre hay que evaluar al sujeto en movimiento. Yo uso fotografías aquí para que vean cuando se congeló la imagen y quiero que vean esa contracción facial, pero en la realidad cuando se analiza en movimiento al sujeto para ver si efectivamente está poniendo cara de tristeza o nada más es arruga de la edad, porque también con la edad los músculos faciales pierden tonicidad y entonces ya tengo cara de perro triste, pero pues es porque el cachete ya se me cayó, no es que esté triste, ¿no? La comisura es que ya mis músculos ya no aguantan y se caen las comisuras. Cuando somos ya conscientes de que tenemos una expresión facial básica con la que siempre interactuamos, con el paso del tiempo se puede llegar a modificar esa conducta muscular. El músculo, recuerden, todos nuestros músculos tienen memoria. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, nos vamos al gimnasio y nada más hacemos pesas, podemos dejar de hacer pesas, pero no necesariamente podemos dejar una semana de ir al gimnasio, pero si hicimos un año, de todas maneras vamos a tener el músculo fuerte. Así pasa también con los músculos del rostro. Tendemos siempre a hacer las mismas contracciones faciales y ya de manera casi inconsciente nos salen esas expresiones faciales. Cuando nos damos cuenta que tenemos una expresión facial negativa, lo primero que tenemos que hacer es, en los primeros momentos, cuesta mucho trabajo porque lo natural, lo que te va a salir es la expresión negativa, pero lo vas frenando y con el paso del tiempo va mejorando. Te lo digo porque yo cuando empecé a ver expresiones faciales y codificación facial, me di cuenta que cuando sonreía, mi remate de sonrisa era hacer contracción de nariz y enseñar los dientes. Entonces era alguna cosa como de niña chiquita, pero al mismo tiempo arrugaba la nariz e incluso podía levantar los labios superiores y enseñar los dientes. Esa es una señal de agresión. Es más, es de la parte inferior del rostro, cuando ya arrugas la nariz y enseñas los dientes, está asociada a asco, pero también a ira incontrolable. Entonces, cuando me di cuenta de eso, dije, ah, no, pues con razón no tengo una sonrisa que venda, porque no estoy sonriendo solamente, sino que al final estoy mandando una señal que atemoriza a mi público. Y me tardé como un año en quitarme, creo, la maña, ¿no? Entonces era sonreír y de repente ya sentía la arruga y bajaba el rostro, ¿no? Y hasta que pues me fui quitando el remate de la sonrisa. Pero no es porque esté experimentando una emoción, sino muy probablemente en la parte en la que aprendí a sonreír, pues en algún momento creí que también parte de la sonrisa era precisamente arrugar la cara y cerrar los ojos y además de todo cortar el contacto visual con el otro, ¿no? Entonces era tremendamente mala mi sonrisa. No sé si sea mejor, pero espero que no esté tan peor como la anterior, ¿vale? La sorpresa. Esta, la de Mariano Rajoy, esa sí es cara de sorpresa, no como la otra, ¿no? Donde incluso se baja, se pierde fuerza muscular en la mandíbula y la mandíbula cae, esa, y se abren los ojos. Y el miedo. En el caso del miedo no es que la mandíbula caiga, sino más bien la mandíbula, los labios se hacen hacia atrás y hacia abajo. En la sonrisa se hacen hacia atrás, pero hacia arriba. Esta sería la cara de miedo. Y déjenme ver, no, esto. Déjenme dejar de compartirles acá. Tengo que compartirles un video, ¿sale? Déjenme abrir mi video. Les voy a dar mi presentación. Ok. Les voy a compartir el audio
y voy a intentar para que vean este análisis y ustedes me dicen qué ven. Déjenme ver. 24, 25, 52, 40 y 52, 40, 53. Okay. Déjenme abrir mi video. ¿Dónde estoy? Aquí está. Pico, taller, archivos, documentos. Uy, aquí está. Les voy a compartir mi audio. Es una entrevista que hace Adela Micha a... No, está la de Lizeth Farato. Adela Micha a... ay, perdón. A la que era la pareja del regente. Déjenme acordarme cómo se llamaba la mujer. Que después, que es Alejandra Barrales, del PRD. Creo que sigue en el PRD. Déjenme compartirles el video. Pero sobre todo, déjenme compartirles el audio, porque si no, no lo van a ver así. Comparto pantalla y mi video de Alejandra Barrales. Voy a agregarlo. Ya estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Está en negro. Negro. Ok, y déjenme compartir audio. Les voy a poner el primer minutito de entrevista o menos y después me voy a ir a 2 minutos en particular que me gustaría que vieran y los discutimos, ¿ok? La flamante lideresa nacional del PRD, Alejandra Barrales, pues es un sueño ocupar el máximo cargo del partido. No imaginé que de repente pudiera llegar a... Llegas a esa posición en un momento... Una de las etapas más difíciles. Tú llegas también con el apoyo de Miguel Ángel Mancera. Hubo efectivamente una opinión del jefe de gobierno. Y tú quieres ser la jefa de gobierno del Distrito Federal. Bueno, yo ahora estoy trabajando Sí, efectivamente... sí, estás concentrada en esto, pero es algo que siempre has querido. Sí, por supuesto. Sí ves a Miguel Ángel Mancera en la boleta para el 2018. Yo creo que... ¿Lo quieres ver ahí o no? Yo creo que puede ser, ¿por qué no? Puede ser. Tú fuiste colaboradora de Ebrard. He estado en 3 gobiernos perredistas, pues, recientemente en educación con el doctor Mancera. Ok, ahorita les paso lo que nos interesa por acá, que es el minuto 24. 24, a ver. Fíjate. 24, 25. En turismo aquí en la ciudad y bueno, 4 años. Es que más o menos. fue A ver. ajá, Acá va. Les voy a dejar nada más 20 segundos. Por favor, pongan atención en Alejandra Barrales, ¿vale? políticamente por el mismo cargo. ¿Cuánto llevaban de haber tronado? ¿Cuánto duraron? Como yo creo que unos 4 años. Es que más o menos. fue el noviazgo. 3, 4 años. Fue más sonado el truene que el romance, ¿verdad? Pues yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Comúnmente pasa eso. Ok. Luego nos vamos a ir al minuto 52. Del minuto 52, 40 al 53. Pero de la familia Delfín no quiso tener hijos. 52. 51, 52, 40. Acaba. Es una perdición. ¿De verdad? Sí. Es un hábito. Sí, claro, me doy mis gustos y todo. Porque, ¿Algún placer cuando culposo? Pues el pastel de chocolate. El chocolate es... El chocolate. Esa es una perdición. ¿Verdad? Sí, Sí, soy chocolatera. Está cañón. Sí, claro, eso me gusta, el pan de dulce de repente. Y sí te... Sí. Los biscuits Obregón. Mira, el biscuit de mis panes favoritos. El biscuit yo no sabía que el doctor Mancera tenía que ver en ese asunto de los biscuits de Obregón, pero eran mis panes favoritos. Ok, ya vimos los biscuits de Obregón de la señorita. Y ahorita vamos a hacer el análisis de qué nos está diciendo. Déjenme regresar a mi presentación. Ok, ahí va.
Minuto 24, 29, 30. Adela Micha dice, ¿cuánto duraron? Miguel Ángel Mancera y Alejandra Barrales. Dice, como, yo creo que unos 4 años más o menos, ¿no? Eso es lo que dice. Y esta es la cara que pone. ¿Qué cara tiene? De asco, ¿no? De asco, Asco. pero durísimo, ¿no? Y entonces, la emoción que se puede interpretar que está experimentando es asco. Cuando me preguntan cuánto duré con el fulano y pongo cara de asco, pues ¿cómo lo puedo interpretar? Como que lo pasé esos 4 años como adelanto en el purgatorio, ¿no? Vean el asco, ¿no? Entonces, no es lo que digo con palabras, sino lo que digo con lo que no estoy codificando a través de palabras. La siguiente. En el minuto 52-51, dice Alejandra Barrales, me gusta el pan de dulce de repente. La intención, cuando me preguntan qué me gusta, pues la intención es manifestar felicidad. ¿Qué imagen pongo acá? De desprecio. De desprecio, ¿no? Es asimétrica la pobre cara de esta mujer, ¿no? O más bien la contracción facial. La emoción es el desprecio, como verán acá. ¿Cuál es el problema? Y esto también lo tenemos que considerar. Las cirugías faciales mal hechas, ¿no? Cirugías faciales mal hechas, Botox, si me va muy bien, sabrán que quien me ponga el Botox que no puede pasar de las cejas para aplicármelo, pero si me va muy mal, me pueden aplicar Botox en otra parte del rostro y desgraciarme todita. En el caso de Alejandra Barrales, si ustedes siguieran viendo el video, verían que tiene una parálisis facial moderada, o sea, no es tan grave, de la parte derecha, del lado derecho del rostro. No es que no esté sonriendo, es que esa parte no la puede mover como puede mover la izquierda. ¿Cuál es la consecuencia que tengo? Que por más sonrisa que quiera poner, pues de todas maneras le va a salir la cara de desprecio que tiene, ¿no? Entonces, cuando se hace algún tipo de intervención facial, tengo que considerar cómo me va a quedar la cara. Yo recomendaría más bien no hacer ningún tipo de intervención, cosa que es bastante difícil entre políticos, porque quiero tener un rostro joven, pero al mismo tiempo pierde naturalidad la contracción facial. Sí, sí, no sonríe raro, es que la pobrecita está atrofiada y no sé si se acuerdan del video, por ahí debe de estar todavía, el de Angélica Rivera, cuando habla de la Casa Blanca, la pobre no mueve una mitad del rostro, ¿no? Entonces, si de por sí resultaba odiosa, imagínense que cuando sonrío nada más puedo sonreír de lado. Algo similar tiene López Obrador, pero yo creo que, no sé si es porque él efectivamente sufrió una parálisis facial porque se ve que no ha tenido ningún tipo de intervención estética. Si sufrió una parálisis facial o es el medicamento o tiene algún problema motriz, pero él no mueve una parte del rostro, ¿no? Una la tiene caída y con la otra tiene contracciones faciales de asco, pues ya no, tampoco lo logramos muy bien, ¿no? Entonces, la intención es la felicidad, pero la emoción que se manifiesta es el desprecio. De todas maneras, mi mensaje no va a convencer y no va a ser agradable para los demás. Y finalmente, el otro ejemplo que tienen aquí de la pobrecita de Alejandra Barrales es, mira, el biscuit de mis panes favoritos, o sea, tenía que ser felicidad. Y vean su mejor sonrisa, ¿cuál es? La sonrisa que les decía que yo hacía, ¿no? Como verán aquí, este músculo, este pómulo, se le jala más que por eso les decía que tiene un problema en la contracción del lado derecho. Enseña los dientes y no solamente enseña los dientes, sino que arruga la nariz. Eso es su mejor sonrisa. Imagínense que ser ella y tener una sonrisa así con el público al que van dirigidos. Entonces, lo que proyecta es asco y agresión, que es algo más o menos en el mundo animal, algo más o menos como esto, ¿no? Entonces, esa cara no se puede tener cuando yo estoy sonriendo. Por eso es que les decía que hay que ser sumamente conscientes de la cara que estamos poniendo a nuestro público. ¿Dudas de la señora Barrales? Comentarios también, pues. Nada. No, yo me quedé pensando en que
tuve duda el segundo gesto porque sí, de desprecio. Yo me quedaba pensando si realmente no sé, no es evidente. Yo tengo la impresión de que no es muy buena controlando su expresión facial. Entonces, y no solo por la cirugía, sino veo sus ojos y tampoco sus ojos dicen cosas, es como si estuviera en otro lado. Me da la sensación de que no está en otro lado. Entonces, no sé si es cirugía o también es falta de control. Y de repente lo que está pensando es esta pendeja que me está preguntando babosadas respecto a la de la micha, o sea, como si estuviera pensando eso, pero eso es lo que refleja. Y claro, evidentemente el resultado es malo, ¿no? Por supuesto que es malo para el público que está allá. Entonces, una de dos, o es la cirugía o es que no controla sus emociones, pero ciertamente el resultado está ahí y lo que proyecta se puede interpretar en relación con el desprecio y no en relación con o sea, no está en consonancia con las cosas que está diciendo para reflejarse como una persona humana y que gusta del pan y es feliz y es buena onda y, ¿no? Claro que no. Pero sí, en efecto, yo me preguntaba si no es también que la traicionan su propia gestualidad. Claro. Bien, en primer lugar, también tenemos que considerar eso, que hay gente que hace muchos gestos, ¿no? Y que no necesariamente, y que son casi una especie de tic al momento, así como movemos las manos cuando hablamos, hay gente que hace contracciones faciales, que no tienen nada que ver con lo que te están diciendo, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, si no fuera el caso, y descartando la cirugía, también podríamos suponer que la cara de desprecio la está haciendo ante la pregunta, no, no por la información que va a dar. Por eso es que, aunque esta plática no va de eso, por eso es que se ha descartado la expresión facial como un indicador de la veracidad del discurso. Porque yo lo que tengo en la expresión facial, si me va muy bien, es la identificación de una emoción o de un estado emocional, si es que la expresión facial se mantiene por más tiempo. Pero ese estado emocional o esa emoción, yo no puedo determinar qué me lo provocó. Si el estímulo que me está llegando, el recuerdo detonado asociado a ese estímulo en particular, pero que no tiene que ver con el estímulo, o la respuesta que estoy dando, o el contexto, o incluso que hasta me molestan los zapatos, ¿no? No podemos saber cuál es la causa de la expresión facial. Por eso es que todas estas dos posibilidades que diste, más la interpretación que tenía, también se pueden dar. Por eso es que no es 100% certero, o más bien no es un buen indicador para la evaluación de la veracidad. Sin embargo, en el caso que aquí nos ocupa, sí es importante, porque a mí no me importa explicar por qué tuvo esa expresión facial. Lo único que sé yo como receptor del mensaje es que tengo un mensaje lingüístico con una determinada entonación, velocidad, información paralingüística, que además de todo tiene un correlato en expresión facial, que es lo primero que vemos en una persona. A lo mejor Claro. no necesariamente vemos el cuerpo, pero la cara forzosamente la vemos. ¿Qué pasa? Y esto tiene que ver más con imagen. Cuando nosotros queremos provocar un resultado positivo en nuestro público, con el público con el que estamos interactuando, tenemos que ser el estímulo más equilibrado posible, que está asociado con la pregunta que hace unos minutos me hacías. Es decir, que haya congruencia entre lo que digo, cómo lo digo y cómo me veo. Entonces, cuando nuestro cerebro registra una incongruencia en el mensaje, entonces tiende a dudar de la veracidad del mensaje, sea cual sea. Entonces, lo que vemos aquí es una incongruencia entre lo que dice y cómo lo dice. Y por tanto, entonces decimos, no, pues ya no está mintiendo, pues como cualquier política, ¿no? Claro. Pregunta Vero en el chat, bueno, comenta Vero en el chat, hablando de las causas, yo llegué a pensar que despreciaba a la periodista y por eso hacía esas expresiones, porque además no se ríe. Y sí, es un poco como su relación con Adela Micha no se siente lisita, se siente tensa. Y en ese sentido, Ana comenta, sí, porque la entrevistadora muestra su poder, abre la boca mucho al hablar. Y sí contrasta, Adela Micha se ve así en una postura así, hablando, seguramente ya me metí con un tema que todavía no va, pero ciertamente la postura de Adela Micha es relajada, segura, así de yo me las como todas, y la otra está en una expresión bastante tensa, y Adela justo abre mucho la boca al hablar y en eso refleja un poco poder. En cambio, la otra es como más
tiene la boca tensa, todo el tiempo tensa. Sí, y sí, por supuesto que también tiene que ver la circunstancia y además de todo, Adela Micha la arrinconó con la pregunta, no, pero a ver, dime, ¿cuánto tiempo duraron? Pero dime, sí te apoyaba, ¿no? Y sí te gustaría verlo. Y yo, ya, no, por favor, si odiaba a este señor, por favor ya no me sigan preguntando del fulano, ¿no? Algo similar sucede si lo quieren ver. Hay una entrevista muy larga, muy larga de Carmen Aristegui con esta actriz, ¿cómo se llama? Que con Kate del Castillo, sobre su relación con el Chapo Guzmán. Y conforme pasa la entrevista, ahí sí hay un cambio de postura. Carmen Aristegui se echa encima de ella, se acorta la proxemia y aunque hay suficiente distancia como para que se libere, se empieza a ver cómo se contrae Kate del Castillo y va empezando a tener reacciones, expresiones faciales de ira en el rostro, ¿no? Empieza a enseñar los dientes. Cuando tenemos otras grabaciones de interacción de Aristegui y Kate del Castillo, donde incluso Kate empieza a enseñar la yugular y hace contracciones muy suaves, el tono de voz es súper relajado, qué lindo es todo, pero cuando la acorrala, por supuesto que reacciona. Entonces también en este caso también podríamos interpretarlo como una reacción ante tanta insistencia porque responde a las preguntas relacionadas con Mancera, ¿no? Sí, es una pesada. Dice Len que Adela no deja de proyectar poder y que es una pesada. Y sí, es súper pesada. Pero déjenme les cuento que muy probablemente la sienten pesada por su estilo, que eso tiene que ver con apariencia, ¿no? Sí, por supuesto, con conducta corporal, que está muy asociada con el estilo, pero no nada más por cómo la forma en que se conduce corporalmente está estrechamente vinculada con su estilo y con su apariencia. Hay 6 estilos básicos. Si quieren saber más de estilos, les puedo mandar sus cuestionarios de estilo para que vean a qué estilos pertenecen. Pero, por ejemplo, hay estilos que son completamente opuestos. El estilo romántico, que sería, por ejemplo, César Costa o Lolita Ayala, sería un ejemplo de estilo romántico. Siempre con tonos pastel, sin mucho maquillaje, con adornos muy chiquitos, aretes de perlita, collares muy finos, e incluso ese estilo físico, de apariencia física o de outfit, si lo quieren ver así, está asociado con una forma de hablar. No digo malas palabras, tengo una velocidad media que va de media lenta, mi tono de voz es muy suave, mis contracciones faciales, no hay mucha contracción facial, mis movimientos también se flexionan muchísimo más. En cambio, si yo pertenezco a un estilo dramático, como es el de Adela Micha, incluso en el outfit son colores muy fuertes, negro, el maquillaje muy cargado, los accesorios, muchísimos accesorios que suene, zapatos de plataforma y por supuesto cuando hable, voy a hablar muy fuerte para que me vean, porque soy estilo dramático. Cuando yo encuentro a alguien, yo soy estilo romántico, por ejemplo, y tengo que interactuar con un estilo opuesto, que es el dramático, ya perdí. O sea, no voy a soportar a esa persona ni siquiera de verla. Entonces, por eso les decía que también era muy importante la apariencia, saber a qué público voy y qué apariencia les voy a dar, porque ese es el primer estímulo visual que van a tener. Entonces, en el caso de Adela Micha, creo que es un dramático al 100% y eso hace que sea muy molesta para mucho público, para buena parte de su público. O te encanta porque tú también eres dramática o no puedes soportar a la maldita vieja porque resulta muy gritona, muy estruendosa, muy exagerada e incluso, y esta es la palabra, en el peor de los casos puede resultar agresiva. Y eso es lo último que queremos como profesores, ¿no? Tener un profesor dramático cuando yo, por ejemplo, soy natural. Los naturales, pues no quieren ningún tipo de problema, van relajados, no, si pueden andan en tenis todo el día, en pantuflas muchísimo mejor, porque no quiero que me compliquen nada la vida. Y se me viene un dramático, ya ni siquiera voy a querer interactuar con él. Por eso es que también los estilos importan al momento de la interacción. Ay, creo que yo soy dramática, pero Faye levantó la mano. A ver, ¿qué pasó, Faye?
Sí, justo iba a preguntar esa parte porque yo ya he visto otras entrevistas de Adela y siempre me ha parecido muy agresiva y quería saber si era hasta por el tono que le da, porque pues como ya vimos en la última pregunta que estábamos viendo era del PAN, pues ya se Ujú. veían un poquito más, o sea, ya había pasado mucha entrevista y en ese Sí, inter yo siento que pasó lo que vimos al principio, que la estaba como, yo sentí que hasta la estaba atacando para que le respondiera, porque siento que así es ella. Entonces siento que eso también influyó en que ella como que enseñara los dientes. Puede ser que ella también era como para defenderse, porque eso ya lo habíamos visto en semiótica y la profesora nos dijo que incluso el que uno sonríe así enseñando los dientes con animales es un signo de que nos vamos a pelear. sí. Entonces, yo me quedé pensando, bueno, igual y no solamente es en animales, el que uno enseña los dientes puede ser como una sonrisa un poco más, agresiva. Claro, e incluso en los seres humanos resulta muchísimo más agresivo porque no tenemos pelo. Es más, hay una correlación. Entre menos pelo tenemos, bueno, entre menos pelo tiene el animal, más músculos en el rostro que se puedan contraer tiene. Nosotros somos el rostro mucho más, el más complejo del mundo animal. Tenemos 43 músculos en el rostro y todos tienen contracciones faciales. Eso sí, pero ¿por qué? No tenemos pelo y comunicamos un montón de información con el rostro. Cuando no, hablamos de conducta animal, sí, efectivamente, mostrar los dientes es un indicador así inequívoco de que lo siguiente que va a pasar va a ser que voy a atacarte. En entre seres humanos, enseñar los dientes no necesariamente me indicaría un ataque físico inminente, pero sí me está mandando el mensaje de para porque esto ya está llegando a un límite. Y cuando un animal cualquiera, incluido el ser humano, se siente acorralado, puede llegar a atacar. Si, por ejemplo, esta señora tuviera un trastorno mental, pues lo siguiente sería golpear a la persona porque se está sintiendo atacada y ya mandó el mensaje de que pare y la otra no para, ¿no? Pero es un asunto también mucho de estilo de Adela Micha, tienen razón, así es ella. Y incluso en la risa, cuando está contenta, es incómodamente contenta. Se ríe a carcajadas y tienes forzosamente que verla, pero es porque es parte de su estilo. Pasar a esta, esta es la última, ¿no? La de la risa con caracha, ¿no? Y ya cuando estoy relajada me río así. Ahora, lo que tenemos que hacer si es que quisiéramos evaluar la conducta no verbal de Alejandra Barrales, tendríamos que ver más videos y confirmar si efectivamente es un asunto de cirugía, si es un asunto de línea base, porque así se ríe ella, en cuyo caso pues le convendría que le vendieran unas clasecitas de imagen para que fuera bajando y haciendo más amable su imagen para venderse al público, ¿no? Ok. Ay, a lo mejor en una de esas sí acabamos proxemia, me voy a apurar. Ok. Como les decía, la proxemia o la proxémica es el estudio de cómo los individuos que interactúan manejan el espacio y cómo se debe interpretar en el manejo del espacio. Esta tabla era antes de la pandemia. Por supuesto que después de la pandemia esto se va a cambiar. No sé si regresemos a lo mismo, pero había fundamentalmente 4 tipos de distancia: la distancia íntima, la distancia personal, la distancia social y la distancia pública. La distancia mínima, aunque me gusta mucho esta tabla, en realidad puede ir de los 0 a los 45 centímetros. ¿A qué me refiero con 0? Distancia mínima puede ir de los... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé qué se oyó, pero de los 0 a los 45 centímetros. ¿A qué me refiero? Cuando yo tengo una relación íntima, digamos amorosa, si yo tengo novio o novia, mi distancia va a ser, yo voy a rozarme voy a tocarme las manos, nos vamos a rozar los brazos, ahí va a ser 0 centímetros. La distancia íntima no solamente incluye este tipo de relaciones, sino también relaciones de amistad, de parentesco cercano, como hermanos, padres e hijos, abuelos, relaciones de pareja y relaciones de amistad cercana. Relaciones personales. Relaciones personales serían, por ejemplo, compañeros de trabajo,
la distancia que se debe guardar entre alumnos y profesores, entre colegas que no son amigos, iría de los 46 a los 120 centímetros. Y esto es fundamental porque antes, y no creo que tan antes, incluso todavía hay profesores que llevan muchos años dando clase que acortan la distancia y entran en contacto físico con los estudiantes. En la actualidad, los estudiantes jóvenes son muchísimo más sensibles al contacto físico y lo rechazan e incluso lo interpretan como un tipo de acoso o de abuso, y pues me apena decir que tienen toda la razón, porque la relación social que yo establezco con mi alumno es una relación personal, por lo tanto tendría que haber una distancia de 120 centímetros y cuando interactúo con él hago que a través de la proxemia se manifiesta no una relación personal, sino una relación íntima. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado con el espacio que damos en la interacción con los estudiantes, ¿sale? Una relación social sería de los 121 centímetros a los 360, que es más o menos la que sería la distancia que tenemos entre un profesor y el director de la facultad, ¿no? O sí, como un director puede en alguna junta, o no mi jefe inmediato, sino el jefe de mi jefe. En una junta yo puedo estar compartiendo el mismo espacio con el director o con el jefe del departamento, pero yo no tengo ningún tipo de interacción cotidiana con él. Por tanto, se va a mantener del mínimo de 1,20 m hasta máximo de 3,5 metros. Y después viene las relaciones públicas, que son aquellas que van de los 360 centímetros en adelante. Son, por ejemplo, las relaciones que mantenemos con personajes públicos como artistas o políticos. Sería más o menos la distancia que tendríamos que tener en un evento con el rector, por ejemplo, cualquiera de nosotros. Podemos estar como público, pero no se espera que acortemos la distancia a menos de 4 metros. ¿Qué pasa cuando una persona corta la distancia? Depende mucho de la relación que establezca con el público, que tenga con el público. Por ejemplo, es muy beneficioso en políticos acortar la distancia física que hay cuando están en campaña. Por ejemplo, López Obrador es mucho de acortar, desde mi perspectiva, incluso invadir los espacios, aunque no esté en campaña, y muy probablemente por eso resulta tan atractivo para el público en general, porque es algo así como estar en el concierto de mi artista favorito y que mi artista favorito se hinque, se me acerque y me dé un beso. Pues por supuesto que yo me siento maravillada de que el fulano me haya visto, se haya bajado y haya cortado la distancia de manera que me hace creer que tenemos una relación íntima, cuando en realidad es pública. Eso le sirve muchísimo a los políticos, pero no necesariamente a toda la gente. Y tenemos que ser muy conscientes del tipo de relación que establecemos con nuestro interlocutor para no invadir su espacio y hacer una proxemia inferior a la relación que tenemos con las demás personas. ¿Dudas sobre esto? Para que les dé mi ejemplo. Sí, yo tengo una. Anda, Erika. ¿Estas distancias son como muy generales como para todas las culturas o varía incluso como de país a país, por ejemplo? Cambia de país a país. Esa sería un estándar que podría aplicarse a México, pero no necesariamente, ni siquiera Estados Unidos. Pero esto está relacionado no solamente con distancia, sino con áptica. Recuerden que el estudio de la áptica implica el contacto físico con los objetos o con mis interlocutores. Los mexicanos solemos ser muy invasivos de la proxemia, pero también solemos hacer contacto físico fácilmente. Por eso es que es tan complicado manejar una pandemia aquí, porque nosotros a la primera provocación, recuerden antes de la pandemia, cuando nos presentaban a alguien, en cuanto nos lo presentaban decíamos, ay, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, siendo mujer, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, y vas, le plantábamos el beso.
acortábamos el espacio, lo hacíamos más íntimo, pero además teníamos contacto físico con la persona. Entonces, por eso les decía que estos tres niveles están relacionados, proxemia, áptica y oculésica. Entonces, no es lo mismo estar en una cultura como la japonesa, o la inglesa, por ejemplo, donde si yo llego como mexicano a decir, hola, mucho gusto, y le doy la sobadita en la espalda, pues el inglés se me va a infartar, me va a escupir en un ojo, porque no están acostumbrados a que haya tanta invasión del espacio físico. Al mismo tiempo, también tenemos que considerar factores como la densidad poblacional. En espacios donde están hacinados, como por ejemplo los chinos, pues es que la proxemia íntima, pues estoy en el metro o estoy en un espacio muy chiquitito y forzosamente se tiene que acortar. Estos espacios están pensados cuando efectivamente el espacio me permite generar esas distancias. No lo considero cuando estamos en el elevador, en el metrobús o en el micro, donde forzosamente todos se vuelve distancia íntima. Y por supuesto que en ese tipo de contextos nos podemos sentir muy vulnerables e incluso agredidos por otra persona. Por eso es que cuando se acorta forzosamente el contacto físico, lo primero que salvamos es mantener el contacto visual. Y nunca lo mantenemos. Cuando estamos en un elevador y de repente estamos todos pegados y de repente vemos, sin querer, hacemos contacto visual con otra persona, lo primero que hacemos es ver al techo o ver para abajo, o ver los botoncitos, o ver el celular, porque ya tener una invasión de contacto físico más contacto visual, eso en el caso de México es un contexto muy agresivo para el otro. Por eso es que lo rompemos. Pero sí, depende de cultura a cultura, va cambiando. Y ahora va a cambiar más, pues. No sé si respondí, Erika. Sí, gracias. Órale, pues. Bueno, entonces me voy, déjenme ver mi reloj para no pasarme. 7 minutos. Me voy a poner con mis ejemplos, porque estos son no solamente ejemplos. Les traje ejemplos de tipos de proxemia y efectos que causa en el lector la proxemia. Por supuesto, esta fotografía de los Calderón es cuando Felipe Calderón era presidente. Por supuesto, verán que tienen proxemia cero, incluso a él le está tocando la espalda a ella o le va a tocar la espalda. Ella incluso tienen contacto áptica y proxémica cero. Ella le toca la espalda, incluso es más alta que él y se hace más chiquita como para estar a la altura del fulano, le toca el brazo, se acercan muchísimo. Incluso cuando están sentados pueden estar pegándose los hombros, por eso les decía, cuando la relación es íntima, amorosa, el contacto puede ser contacto cero, de 0 centímetros. Aquí igual, de pie también están casi pecho con pecho, e incluso cuando tienen una relación íntima, eso se observa tiene un efecto en el contacto con otras partes del cuerpo. Aquí Calderón usa casi como de mesa a Margarita, eso indica que tienen una relación íntima. ¿Qué pasa con otros casos? Tenemos a los Obama, ¿no? Que no solamente era una relación íntima, sino parecía ser una relación muy buena. Mostraban indicadores de relación íntima que no suelen mostrarse al público, como por ejemplo que se abrazaran, que fueran de la mano, que se besaran. Este tipo de evidencias de relación íntima no se suele ver entre políticos. Por eso también era una muy buena pareja a los ojos del público. Los Calderón, si se fijan, tenían mucho contacto físico, pero no tenían estas muestras de afecto de relación íntima. Estas, o incluso estas, ¿no? Tocarle la corbata a un hombre es un indicador fuerte de que hay un interés, incluso sexual, si no es mi pareja, o que hay una relación sexual de por medio, ¿vale? Así que, por favor, o no usan corbatas los hombres, o por favor las mujeres no les toquen las corbatas a los hombres, ¿no? Porque además de todo, la corbata dentro del outfit masculino es un símbolo fálico. Entonces, por eso no hay que tocar corbatas, ¿vale? Y no sé si han visto que hay mujeres incluso que al coquetear le tratan de acomodar la corbata al compañero de trabajo. Es así, una aventada de insinuación que por favor evítenla. O bueno, o háganla si es que lo necesitan, pues, pero ya saben qué significa.
Ok, y además de todo, vean aquí la cara de placer que tiene el Obama, ¿no? Así de, bueno, está bien, déjame, me voy a acomodar. Otra pareja, para que vean los efectos de la proxemia. Bueno, pareja, entre comillas, ¿no? Yo desde mucho antes, yo decía que esos dos no dormían juntos porque compartir la misma cama incluso influye sobre la proxemia pública que se tiene. Estos me queda claro que no dormían juntos. Incluso cuando se sientan el cuerpo, que tiene que ver con la postura, se va a lados opuestos, o la cabeza, ya si tienen que estar con el brazo tan cerca, la cabeza se mueve para generar la distancia que necesitan, porque no tenían una relación íntima. Y creo que ni por la distancia que veo aquí, ni siquiera era una relación personal, era una relación social. Y por ahí van estos, ¿no? Al principio de la campaña de Donald Trump, ella intentaba mucho sí manifestar proxemia respecto a él, pero él se seguía alejando. Ella hacía muy bien su chamba hasta en la sonrisa con todo y las cirugías, pero conforme fue pasando el tiempo, ya no tanto, ¿no? Hasta que terminaron así. Y en comparativo, este sería el análisis de la proxemia de las 4 parejas. Y lo pueden hacer con parejas, con relaciones de trabajo, con relaciones sociales. Cuando me dicen, todo está muy bien entre nosotros, fíjense en la proxemia de una persona respecto a otra. Y ya verán lo bien que está, ¿no? Ahí es lo importante de interpretar proxemia. Y de no romper proxemia cuando no debo hacerlo porque la relación no lo permite. ¿Sí? Dudas. Ya son 2 y 2. Déjenme dejar de compartir. Ay, está súper interesante, ¿verdad? Dudas. Yo no, ninguna duda. Nada, pues podemos ver oculésica después o podemos ver apariencia, lo que ustedes quieran, nada más, pues no sé si les esté sirviendo y si pues, lo que quieran podemos ver. No, bueno, de hecho está totalmente ligado con la lectura que tuvimos previamente. ¡Ay, qué Comentamos bueno! una lectura que se llama ¿Cómo decidimos? Y justo hablaba de, pone el ejemplo del jugador de fútbol americano. ¿Por qué? ¿Cómo decide el quarterback? ¿Cómo decide a quién lanzarle el balón? Y entonces, como el asunto es de un estímulo emocional más experiencia. Entonces, tú digamos que le diste una explicación neuronal a ese asunto de cómo decidimos y hablaste de las emociones y retomaste temas que estábamos hablando, entonces quedó que ni pintada, pero que ni pintada, sí, no, quedó fabulosa. Y bueno, pues en general sí se aprende un montón y nos hacemos conscientes de cosas de las que no estamos tan conscientes. Creo que justo yo la semana pasada, la sesión pasada hablaba de un caso de un estudiante que estuvo en un curso para profesores conmigo y tuvo una reacción bien loca. Él tenía problema de ay, ¿cómo se llama esta enfermedad donde caen de repente? Tenía epilepsia. Y entonces, de repente, algo cambió en el entorno y él se enojó mucho con nosotros y nos increpó y nos dijo de todo, ¿no? Y eso un poco se conecta con lo que decías. No necesariamente la respuesta que nosotros generamos en los estudiantes tiene que ver con nosotros, tiene que ver muchas veces con sus experiencias previas, como cómo ellos fueron entrenándose para percibir las experiencias y las situaciones en función de sus experiencias previas. Y es un poco eso, no tenemos el control. Lo que podemos hacer es formatear situaciones comunicativas, es decir, replantear, una vez que ya hay esos prejuicios, replantearla a partir del salón de clases y la interacción de clase, pero efectivamente si no se puede modificar, no es nuestra culpa, no es un poco sentir que no es todo nuestra responsabilidad, esto es una cuestión bidireccional que tiene todo un trasfondo detrás de experiencias previas, de entrenamiento, de cuestiones gestuales de las que no somos en absoluto conscientes porque no nos estamos viendo todo el día en el espejo. Ahora en Zoom somos mucho más conscientes de eso. Pero, ay, no, pero es horrible, o sea, porque estás tratando de dar clase, pero al mismo tiempo ves que tienes la cara y que si hiciste un gesto así, el estrés, pero es muy interesante ser más conscientes de todo esto, Faith. Ay, sí, yo nada más quería comentar que incluso tiene que ver con todo el imaginario, ¿no? Porque mi hermana me contó que su profesora de ruso les dijo que tuvo un alumno español y les enseñó a saludar y todo eso, y que los profesores discutían, bueno, les vamos a enseñar a hablar el ruso formal que usamos todos los rusos o el slang ruso.
y pues la profesora que le enseñó este alumno español cometió el error de enseñarles nada más slang, y cuando él llega a Rusia a estudiar, pues todos se manejaban con un ruso muy, pues muy educado, y que abre la puerta de su clase, ni tocó, y la hace es pasiva, todos es pasiva, y se sienta, y cuando voltea la profesora se desmayó, porque ellos estaban acostumbrados a tocar la puerta, ni saludaban, así puedo pasar y todo eso, y como él no tuvo este protocolo, ni siquiera necesitó proximidad, ni ningún gesto para impactar tanto a la profesora que se desmayó. O sea, le enseñaron rusoñero. Hazme tú el favor. No, sí, es que eso es fundamental, ¿no? Porque además, te digo, no tiene que ver solamente con lo lingüístico, sino con toda la conducta corporal. Y como decía Vero, pues es que hay veces que se cree que los profes tenemos que aguantar todo, estar preparados para todo, saber comunicarnos perfectamente bien, y resulta que ni aunque hagamos nuestro mejor esfuerzo y demos el FUA en cada clase, pues resulta que no hay match, ¿no? Y yo no puedo hacer mucho respecto a las experiencias previas, pero sí sobre este conocimiento que tú dices, Faith, ¿no? No nos va a tocar, espero, contextos tan extremos como el que nos estás contando, pero sí podemos tener control sobre lo que conocemos del entorno, informarnos sobre el entorno. Lo que les decía, es que siempre me pone nerviosa no conocer al público, porque yo ya sé cómo voy a ir, cómo me voy a producir, incluso si van a clases. No es lo mismo dar clases en la UNAM que dar clases en el TEC, que dar clases en el ITAM. No es nada más la producción física, incluso es el control lingüístico, el paralingüístico, el movimiento, el acercamiento, cuánto sí, cuánto no. Todo influye en la interacción, y no sabes el shock que puedes tener. Bueno, puedes perder el trabajo, ¿no? Y decir, pero soy buenísima en lo que hago. Pues sí, pero pues, con todo lo buena que eres, no te quiero aquí, ¿no? Entonces sí es bien importante conocer todos estos canales que sí son canales informativos para los demás. Pues no sé si alguien tiene algo más que comentar. Si no, pues agradecemos muchísimo la presencia de Georgina. Estuvo interesantísima, interesantísima. Yo me la pasé bomba, aprendiendo un montón de cosas. Creo que justo una de las razones por las que me gusta este seminario, y yo fomenté esto, es porque me gusta ver la literatura en relación con la sociedad, la cultura, etcétera. Entonces, este tipo el pensar la docencia nos hace pensar en sociedad, en cómo nos comportamos como seres humanos. Y bueno, esto es fabuloso. Aprender acerca de las conductas humanas y la forma en que nos relacionamos es maravilloso. Yo creo que es súper necesario además. Muy necesario. Pues ya saben, estoy a su disposición yo sí si quiero. Nos vamos a reunir. Yo sí quiero otra. Ustedes me dicen el tema. Yo creo que Ana va a tener como más el feeling de qué les podría interesar, y pues lo armamos y nos volvemos a reunir. Sí, yo creo que sí le vamos a pedir. Ya luego planeamos cómo lo hacemos, pensando en qué, en relación con qué, pero o seguimos lo que nos faltó, porque nos faltó un montón. Entonces, pues nos faltó culésica, por lo menos, que ese es bien interesante. En la interpretación del signo, ¿no? Lo que nos están dando, y pues nos podemos ir a apariencia, lo que ustedes quieran. Sí, yo creo que sí. Sí, por supuesto que nos pondremos de acuerdo, y claro que sí, vendrás otra vez con nosotros, por favor. Pues porque además algo, déjame decir, creo que la explicación que da Georgina y la relación que hace justo, no solamente de todos esos aspectos neurofisiológicos que se detonan y que tenemos y que se activan y tal, es importantísimo, pero además siempre se ha hablado de la expresión no verbal como algo anecdótico. A mí me preocupa, por ejemplo, yo he estado en clases de semiótica, nunca he dado semiótica, pero he tomado clases porque me quería enterar, y resulta que queda todo en esta parte anecdótica, que no se sabe qué es. Es así como, yo me imagino que esto es la proxémica, yo me imagino. A mí me encanta cómo Georgina lo explica, cómo ha logrado hacer una relación entre todos estos elementos paralingüísticos, lingüísticos, neurofisiológicos, para hacer explicación del significado y la relación. O sea, los jóvenes de Acatlán llevan pragmática en su ¿cómo se llama? En su currícula. Y yo creo que tiene que ver con estos elementos. Hacer una investigación, no nada más desde la investigación, sino entender cuáles son los elementos pragmáticos de una interacción comunicativa y la explicación
científica de esto, ¿no? Entonces, gracias, Georgia. A mí, tú lo sabes, yo siempre aprendo. Muchas gracias, Ana. Pues muchísimas gracias, Georgina. Si no hay más, pues hoy nos despedimos, pero no decimos adiós, decimos hasta luego, porque Georgina la inventaremos otra vez. Cuídense mucho, muchas gracias, que tengan muy bonito viernes. Bonito fin. Mil gracias, Georgia. Hasta luego. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bye.